Bueno, empezamos el mes de marzo y este mes ya vamos por la mitad del curso. Creo que hemos avanzado temas muy interesantes, temas que quizás no hemos estudiado o debatido en algún punto de nuestra vida cristiana. Y créame que el curso de apologética tiene ese propósito de mostrarnos una gran variedad de temas que quizás no hemos dado el suficiente tiempo para estudiar. Y el tema que tiene que ver con la Biblia, créanme que es uno de esos temas en que los cristianos a veces, es un poco irónico, menos tiempo a veces le dedicamos a estudiar, ¿no? A la Biblia. Y hablo de la Biblia, mire, no solamente como el texto, sino la Biblia como literatura. Y como toda literatura, la Biblia tiene una historia, ¿no? No llegó nuestras traducciones, no llegaron de un día para otro a nosotros. Entonces, es fácil decir, la Biblia dice esto o la Biblia dice aquello, pero ¿por qué dice eso? ¿Cómo llegó a nuestro idioma ese texto? Entonces, todo eso tiene una historia y normalmente a veces los cristianos no la conocen o no ponen mucho interés. Una cosa es no saberla, pero a veces no ponemos interés en tratar de conocer un poquito la historia de la Biblia, ¿no? Y créanme que es un campo complicado, todo lo relacionado con la Biblia. Eh, Llevo yo como estudiante de teología creo que unos 6 5 años y hasta el día de hoy se me hace complicado el tema de Biblia. Y eso me ha tenido que llevar a mí a estudiar idiomas bíblicos como griego y hebreo, y eso lo complica más. Entonces, no vamos a tratar los aspectos históricos del texto, sino que vamos a tratar los aspectos teológicos del texto, porque para hablar los aspectos históricos ya no sería clase, ya tendría que ser una conferencia de unas 3 o 4 horas, algo muy largo. Yo no soy de hablar mucho y ahí tendríamos que invitar a otra gente que pueda acaparar las horas. Es un campo muy largo, la verdad. Pero eso es algo que yo estoy enviando en el PDF. El PDF, les vuelvo a recordar, trata muchas cosas, muchos detalles que yo no estoy tocando en la presentación. Lean los PDF. En los PDF están incluidos a detalle todo lo que yo estoy hablando. Entonces, bien, empezamos en materia. Siempre doy una pequeña introducción. Pregunta sobre la Biblia. Para nosotros los cristianos, la Biblia es el libro de autoridad, fe, práctica y moral de nosotros. Entonces, nosotros no nos andamos, voy a poner en silencio mi teléfono, y yo pensé que lo había puesto en silencio. Nosotros no andamos cuestionando la Biblia, nosotros estamos tratando de entender la Biblia, tratando de entender el texto, pero nosotros no lo andamos cuestionando, ¿no? Y por ahí he escuchado un par de cristianos decir en la vida que la Biblia se contradice a sí mismo. Y eso es un poquito socavar lo que nosotros consideramos como nuestra autoridad de fe y práctica. Así que tengamos cuidado cómo nos acercamos al texto. Yo siempre le digo a mis estudiantes de hermenéutica, prefiero decir que no entiendo el texto a decir que la Biblia se contradice a sí mismo, porque eso es un problema bastante serio llegar a decir eso. Entonces, bien, antes de entrar a los aspectos teológicos, para nosotros es regla, ¿no? De fe y práctica. Pero para muchas personas la Biblia no es un libro autoritario y ese es el problema. La Biblia existe y es el libro más leído a nivel mundial, a nivel histórico, pero la Biblia no significa lo mismo para todos nosotros. Para muchas personas la Biblia es simplemente literatura, un libro religioso, un libro de cultura, pero para todos no es un libro que sea una autoridad de vida, para muchos sí. Entonces, la Biblia es multifacética. Puede estudiarse como literatura, explorarse como una serie de historias y expresiones poéticas, o ser vista como una historia acerca de los comienzos y crecimiento del pueblo de Dios, visto desde una perspectiva no cristiana o no judía. La Biblia puede ser el libro de la historia de cómo empezó la religión de Israel. Para algunos es una guía arqueológica que señala el camino a las civilizaciones enterradas. Hay un lugar y propósito para cada uno de esos aspectos, pero en esencia la Biblia es palabra de Dios, es lo que nosotros creemos que es la Biblia. El mensaje divino que le indica al mundo rebelde cómo puede volverse a él. Nosotros consideramos a la Biblia palabra de Dios y la revelación de Dios, la revelación especial, dicho sea de paso. La Biblia es también una carta de amor para nosotros, pero ¿tomamos en serio esta declaración o nos interesamos solo en un aspecto?
¿Cuán importante es la Biblia? En los primeros capítulos de este libro vimos que podemos saber que Dios existe, cómo es Él, cómo vence el mal, que obra prodigios y que Jesús es Dios, sin siquiera referirnos a la Biblia en su calidad de libro sagrado. Estuvimos tratando con una serie de argumentos que no tomaron a la Biblia como fuente, ¿no? Precisamente para que ustedes conozcan, no es porque la Biblia no tenga su lugar central, simplemente es para que conozcan argumentos. Los argumentos vistos son guiados por la Biblia, aunque no se apoyan en ella. Toman el camino de la razón para llegar a esas conclusiones. Ya vimos al razonamiento como una herramienta, las cuales son dirigidas por la revelación. No hay garantía de que alguien pueda llegar a esas conclusiones sin la palabra de Dios. Es un punto muy importante. Las personas pueden llegar a conocer a Dios mediante una revelación general, mediante la creación, qué sé yo. De alguna forma, Dios se ha revelado a las personas, y eso es lo que habla Pablo en Romanos. Pero, la revelación salvífica, la única revelación por la cual el hombre puede llegar a ser salvo, no es por el conocimiento general, no es por el conocimiento general, no es por esto de las plantas, no, es mediante la revelación especial que tenemos a Jesucristo y la Biblia como palabra de Dios. Entonces, nadie puede ser salvo sin la predicación del Evangelio. Aunque lo lograran, no podrían ser muchos los que le encuentren, por no mencionar siquiera cuánto tiempo consumirían y cuánto error incluiría el proceso. Además, la razón solo puede hacernos avanzar un poco más. La razón es útil, pero no reemplaza la revelación especial, eso es lo que quiere decir. Y ese paso y se nos conduce a las escrituras como palabra de Dios. Si vamos a conocer algo de la gracia y el amor de Dios, entonces debemos de tener la palabra de Dios. Es aquí la gran pregunta. ¿Es realmente la Biblia una revelación de Dios? Eso es lo que trataremos de responder en este capítulo. Y antes de entrar en materia, yo quiero preguntarle, en su año predicando el Evangelio, hablando con personas no cristianas, ¿cuáles han sido las objeciones que los no cristianos le han planteado a ustedes para no creer en la Biblia? Si podrían compartirme algunas de sus objeciones. ¿Qué es lo que la gente les dice para no creer en la Biblia como palabra de Dios? ¿Qué le dice la gente a ustedes? Mano Wilson, Mano Kenny, Mano Carlos, Mano Carmen. ¿Qué les dice la gente para no creer en la Biblia? Pastor, algunos pueden decir que hay muchas religiones, que la escribieron los hombres, Ya, cosas como esas. ¿cómo seguro dice? ¿Cómo estoy seguro que es la Biblia correcta? Bien, correcto. Ahora, estas preguntas o estas objeciones que tiene la gente, miren, nosotros como cristianos las vemos, unas objeciones como ofensivas, ¿no? Para nosotros es tipo, pero ¿cómo vas a no creer en la Biblia como palabra? O sea, para nosotros la Biblia es algo sagrado, ¿no? Y puede ser un tanto ofensivo las objeciones de las personas. Pero tenemos que considerar en cierto aspecto que las personas no tienen el mismo punto de vista sobre la Biblia que nosotros tenemos. Así que las objeciones que las personas tienen son válidas. ¿En qué sentido? En que son preguntas que necesitan respuesta. Necesitan respuesta, necesitan una explicación. Pedro dice que cualquiera que demande razón de nuestra esperanza, bueno, con mansedumbre, demos razón, demos explicación, demos fe. Lamentablemente, algunos cristianos, cuando las personas vienen con este tipo de objeciones o preguntas, a veces nos ponemos, o sea, nos ofendemos. Yo creo que esa sería la expresión correcta. Nos ofendemos que alguien venga a cuestionar la Biblia porque la Biblia es sagrada. Y a veces he visto ocasiones, no me ha pasado a mí, pero sí he visto ocasiones a otras personas, que los cristianos se enojan porque las personas hagan estas preguntas, se enojan y les tratan mal, utilizan adjetivos muy feos, o como que te vas a ir al infierno, eh, porque están ofendidos, ¿no? Y yo creo que hasta este punto somos cristianos maduros y sabemos que no es la manera de responder a estas personas. Entonces, vamos a tratar de responder algunas de estas objeciones y vamos con esto. Esto es un esquema
basado en lo que hemos estudiado en los diferentes capítulos, ¿no? Que viene la cuestión. ¿La Biblia es palabra de Dios? La Biblia es palabra de Dios. A ver, en primera instancia, para decir que la Biblia es palabra de Dios, Dios tiene que existir, ¿no? Amén, tenemos la verdad que mucha paciencia, porque a veces tampoco ellos se ponen de buena forma. Entonces, mire, lo primero, antes de decir que la Biblia es palabra de Dios, porque a veces vienen las objeciones y nosotros como no encontramos un orden, como responder, como que no hay una lista A, B, C, cómo debería yo de responder, ¿no? Pero este es un esquema que nos puede ayudar un poquito por dónde empezar. Entonces, digamos, yo soy una persona no creyente, por si acaso, cuando yo no era cristiano, no era ateo abiertamente, creo que estaba un poquito cerca del agnosticismo, pero sí me cuestionaba muchas cosas que tenían que ver con la religión, precisamente porque me encantaba mucho el método científico y quería que todo sea explicado mediante el método científico. Error de joven, ¿no? Pero bueno, entonces bien, una objeción de una persona no cristiana es decir, pero ¿cómo va a ser la Biblia palabra de Dios si la escribieron hombres? ¿Cómo yo puedo saber que eso es de Dios? Obviamente, nosotros los cristianos, quizás de manera ambigua, podríamos responder, necesitas fe. Y sí, 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 honestamente, por más evidencias y argumentos que tengamos en todo esto, la fe es un lugar importante. Hay un punto en que todo esto lo creemos también por fe. Tenemos razones, pero no son razones por razones y no hay un elemento de fe. No, la fe es importante. Eso es un acercamiento que algunos podrían cuestionar, pero somos cristianos. La fe es importante. Entonces, mire, antes de entrar a la Biblia es palabra de Dios, sería bueno que expliquemos que Dios existe. Dios es real, y bueno, por eso es importante que cada clase que estemos tomando estemos tratando de manejar los argumentos de cada clase lo mejor que se puede. Entonces planteamos, le explicamos a la persona de buena forma que Dios existe y hay razones quizás no escriturales, que no usando la Biblia de que Dios existe, ya. Entonces la persona, es verdad, y la verdad que yo creo que sí, existe un Dios, pero me cuesta mucho creer en lo que la Biblia dice, que eso ha sido uno de los problemas de algunas personas. Me cuesta mucho creer que Jesús haya existido realmente porque no conozco otro lugar donde se hable sobre Jesús. Ya, entonces, hermano Gilson se vio la presentación del profesor Joel de evidencias de Jesús histórico, bam, 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 comienza a mostrarle fuentes, ¿no? Ya, Dios existe, Jesús fue un personaje real, pero me cuesta creer en lo sobrenatural, porque para creer en la Biblia hay que creer en lo sobrenatural. Y si no le gusta la palabra sobrenatural, en los milagros. Hay que creer en los milagros. Para creer en la Biblia hay que creer en los milagros, porque la doctrina de la inspiración de las escrituras es un milagro, realmente es un milagro. Estamos hablando de que Dios guía a las personas a escribir sus palabras. Eso tiene que ver con lo que sobrepasa lo natural, ¿no? Entonces, bueno, ya tuvimos un capítulo para explicar lo milagroso. ¿Por qué lo milagroso es real? Porque deberíamos de creer en lo milagroso. Entonces, las objeciones que mayormente tienen las personas con la Biblia tienen que ver con la existencia de Dios, tiene que ver con la persona de Jesús como un personaje histórico, como un personaje real, porque para ellos es tipo, no, Jesús no puede ser un personaje real porque hay milagros envueltos en la persona, entonces, como estamos muy acostumbrados al ambiente del cine, entonces Jesús es un personaje ficticio. Entonces, mire, los milagros confirman la declaración de Jesús. Hay una serie de argumentos que es importante que nosotros conozcamos para hacerle entender a la persona que Dios existe, que Jesús fue un personaje histórico, que la Biblia es un documento histórico confiable, no solamente es palabra de Dios, también es un documento histórico confiable. Bueno, todo lo que Dios enseña es verdadero, lo que Dios enseña en su palabra es verdad. Tome en cuenta que vamos a hablar muchas veces de cuestiones teológicas, no científicas. Y hay un problema que vamos a entrar a eso. Hay algunas personas que tratan de utilizar la escritura como un libro de ciencias naturales de primer año de secundaria. Y recordemos el contexto de la escritura. Fue escrito en un periodo precientífico. Entonces, mucho de lo que habla la escritura, si nosotros tratamos de ajustar lo que dice la Biblia a las explicaciones científicas modernas, vamos a caer en algo que se llama anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Cuando usted sitúa algo, un argumento, un suceso, algo, con algo que no corresponde al periodo o la historia. Entonces, bien, ya hemos hablado de que Jesús es Dios,
Eso lo enseña la Biblia, que es la palabra de Dios, y es confirmado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, para nosotros hablar de que la Biblia es palabra de Dios, tenemos que explicar muy bien el tema de la existencia de Dios, el tema del Nuevo Testamento como un documento histórico, el tema de la posibilidad de los milagros, y usted dirá, pero ¿por qué tanta explicación? ¿Por qué no predicamos el Evangelio y ya? Bueno, normalmente eso es lo que hacemos. Predicamos el evangelio, y esto no es que no le reste, que le reste poder a la palabra, sino que lo que tratamos de hacer con todas estas explicaciones es preparar el corazón de la persona. Como seres humanos, Dios nos ha dado capacidad de intelecto, fuentes, explicaciones que están disponibles, que normalmente no conocemos. Entonces, ¿qué es lo que tiene la persona? La persona quiere aprender, quiere saber. ¿Por qué voy a depositar mi fe en un libro? ¿Por qué voy a entregar? Estamos hablando que la persona va a entregar su vida completa. Yo creo que en cierta medida las personas necesitan recibir una buena explicación, quizás no una explicación profesional, pero sí una explicación decente de por qué la Biblia es confiable. ¿Usted me entiende lo que yo estoy tratando de decirle? Entonces, hay muchos jóvenes que tienen preguntas. Y tienen preguntas porque no saben, porque usted y yo lo hemos vivido, quizás fulano de tal, el profesor de religión no lo explica muy bien, y siento que no le entiendo todo esto. Entonces, bueno, aquí va el argumento. ¿Cómo se escribió la Biblia? Ahora, el proceso por el cual se escribió la Biblia se llama inspiración. Término que proviene de la segunda epístola de Timoteo, que dice toda la escritura es inspirada, literalmente soplada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cómo opera la inspiración? Eso sigue siendo gran parte de un misterio, pero sabemos que fue dada por medio de los profetas en su calidad de voceros de Dios. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo de secretario indica que esos hombres se limitaban a tomar el dictado divino cuando escribieron los libros de la Biblia. A ver. También sabemos que no fueron simples escribanos. El modelo de secretario, esto está un poquito cuestionable. Dice, eso significa la llegada del mensaje de Dios. Sin embargo, no explica los elementos humanos presentes en las escrituras. Al saber la diferencia de estilo, el relato de las experiencias personales y los diferentes lenguajes usados, tampoco fueron simples testigos de la revelación. Aquí el autor humano es considerado como un observador de la revelación de Dios que registra la experiencia. Aunque sus palabras pueden no ser inspiradas, los conceptos que registran sí lo son. Sin embargo, este modelo tiende a evadir los aspectos divinos de la inspiración en favor de dar énfasis de la contribución humana, incluido el error humano. Este enfoque no toma en serio lo que dice la Biblia sobre la inspiración porque no incluye a Dios en el proceso de escritura, lo que implica que no toda ella viene de Dios. Mire, esta es una controversia complicado. A ver, la Biblia es palabra de Dios, la Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué significa la inspiración para nosotros? Inspiración puede significar diferentes cosas en diferentes contextos. Está la inspiración poética, y estamos hablando en este caso de inspiración divina. Y la inspiración poética tiene que ver exclusivamente con la humanidad de la persona, con la mente, intelecto y emociones de un poeta o un escritor. Pero cuando hablamos de inspiración divina, estamos hablando de la guía de Dios, la preservación de Dios, la perfección de Dios. De eso estamos hablando. Ahora, la inspiración divina es visto como algunas personas, como que Dios agarra a una persona que está escribiendo y toma posesión de esa persona, y la persona comienza a escribir su mano solita. Ahí comienza a escribir, comienza a escribir, comienza a escribir. Y hay personas que creen que la inspiración es así. Dios tomó a la persona como tomada en el espíritu y comenzó a escribir. Lo que Dios le iba poniendo, le iba diciendo, le iba poniendo y iba diciendo. Y no está, la inspiración no convierte
escritores bíblicos en máquinas de escribir. ¿Por qué? Porque hay un aspecto que, mire, dependiendo cómo se aborde, lo puede convertir a usted en un liberal o en alguien conservador o en alguien hereje o herético. La inspiración de la escritura tiene que ver también con elementos humanos. Ahora, normalmente en la iglesia como que a veces no destacamos los elementos humanos y solamente enfatizamos el aspecto divino. La Biblia es un libro inspirado por Dios y la gente dice, ¿escrito por hombres? Sí, obviamente, escrito por hombres, no lo escribieron ángeles. Hubo un elemento humano presente en la escritura. ¿Es importante el elemento humano? Es importante el elemento humano. No podemos negarlo. Dios utilizó elementos humanos en el proceso de escritura de la Biblia. Ahora, les pregunto yo, a ustedes como buenos lectores de la Biblia, ¿dónde podemos ver la humanidad de los escritores bíblicos en la Biblia? Madame Marisol, no se le escucha, o no sé si seré yo el que no escucho. Nada. ¿Cuál es la pregunta, hermano Joel? Bien, ¿dónde podemos ver en la Biblia elementos humanos? Yo puedo ver, veo la humanidad de Habacuc en el capítulo 1, ¿verdad? Cuando Habacuc comienza a cuestionarle al Señor en cuanto a lo que él está viendo. ¿Sabe? Que él le comienza a decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Él puede que se vea un poquito frustrado, un poquito, ¿verdad? Sensible a la injusticia. Eso es lo que yo puedo ver de Habacuc. Amén. Gracias, hermano Kenny. Entonces, estamos de acuerdo que los autores de la Biblia, en ocasiones, yo lo veo bastante tangible en Segunda de Corintios, con Pablo. Pablo expresa muchas cosas personales en Segunda de Corintios. Todos estamos de acuerdo en que los autores bíblicos expresaron sus sentimientos en la Biblia, ¿no? Entonces nosotros creemos que hay un elemento humano presente en la Escritura y que Dios guió ese proceso de escribirlo, ¿no? ¿Por qué lo escribió? Eso ya es un proceso hermenéutico, pero sabemos que es perfecto porque Dios lo inspiró, ¿no? Pero está el elemento humano. Dice, no recuerdo qué capítulo es, pero Pablo en un momento escribió esto lo digo yo, no Jesús. Amén, hermana Marisol, si no me equivoco, eso está 1 Corintios 7, 8, 9, 10, 11, 12, va por ahí. Pero Pablo da su opinión personal, ¿no? En algunos temas que sigue siendo palabra de Dios, Dios sigue guiando, está ahí porque es palabra de Dios. Aunque diga, no dice Jesús, lo digo yo, pero lo consideramos palabra de Dios, pero sabemos cómo acercarlo, ¿no? Y ahí entramos a un tema hermenéutico. No todos los pasajes de la Biblia, aunque son palabra de Dios, son un mensaje quizás directamente para nosotros. Bueno, vamos a entrar a eso. Elementos humanos de la escritura. Ok, primer elemento. La Biblia fue escrita en diferentes idiomas, hebreo y griego, que exhiben forma lingüística identificable. Entonces, primer elemento humano que fue utilizado en la escritura fueron los idiomas. ¿Hay diferencia en el griego y en el hebreo al inglés? Estoy seguro que hay mucha diferencia. ¿Hay diferencia entre el hebreo, el griego y el español? Hay diferencia. Entonces, ya tenemos un elemento humano presente, que son los idiomas bíblicos. La Biblia fue escrita en un idioma que no es el nuestro, no guste o no, no es el nuestro. Fue escrita por unos 35 autores humanos diferentes, algunos dicen que son 40, esto es debatible. La cuestión es que fue escrita por diferentes autores. Refleja irregularidades gramaticales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cada autor tuvo una forma muy particular de explicar la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos Primera y Segunda de Reyes y tenemos Primera y Segunda de Crónicas. Y estos 4 libros, por así decirlo, cuentan muchas historias
que muchas veces en un libro se cuenta de una manera y en un libro se cuenta de otra, y eso tiene que ver con cada autor, ¿no? Cada autor escribió con un propósito diferente, entonces vemos que la intención del autor, así como nuestros libros seculares, por así decirlo, que cada autor tiene un propósito para escribir, en los libros de la Biblia también tenemos propósitos que por la doctrina teológica de la inspiración creemos que fueron propósitos guiados por Dios. Bueno, muestra diferentes estilos literarios humanos. En la Biblia hay poesía, hay profecía, hay narrativa, hay un género que se llama de carta o epistolar, está la apocalíptica, y los géneros son formas de expresar una verdad. Expone intereses humanos, usa la mente del hombre, incorpora distintas culturas. ¿Cómo es esto? Bueno, a muchas personas no les gusta, no les gusta cuando nosotros decimos, es que eso que de lo que habla el texto se refiere a una cultura diferente y no se refiere a una cultura nuestra, por eso no es algo normativo para nosotros. Y hay un biblicismo un poco tóxico que tiene buena intención, pero una mala aplicación, de que desea de que todo lo que está en la Biblia sea aplicable para nosotros. Por ejemplo, en Centroamérica, yo conocí una comunidad, una iglesia, se llamaba Iglesia Apostólica y Profética. Y no se llamaba apostólica y profética porque sean de los neopentecostales, no, todo lo contrario. Se llamaba apostólica y profética porque ellos decían que siguen la doctrina de los apóstoles y los profetas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y eran hermanos que usan velo, las hermanas usan velo, tienen un riguroso código de vestimenta, y no solamente de eso, sino que tienen un riguroso código ritual. Y aquí quiero decir con ritual, que por ejemplo, ellos, cuando las hermanas, por ejemplo, no tienen parte en la iglesia. La hermana no puede predicar, la hermana no puede enseñar, puede cantar y orar, eso sí puede, pero no puede predicar, solamente los hombres. Y las hermanas, cuando están en sus días de mujer, no pueden tocar el altar, no pueden tocar el púlpito ni acercarse, porque según Levítico son impuras para administrar. Entonces, se maneja una hermenéutica un poco rara, porque son iglesia, pero se aplican unas cuestiones ritualistas de la ley, ¿no? Que tienen que ver con la ley, con la cultura de la ley y todo. Yo no tuve la oportunidad directa de hablar con ellos, solamente los veía de lejitos, pero otros hermanos sí hablaban con ellos y trataban de instruirlos un poco, ¿no? Quizás con algunas cosas y decirles, mira hermano, esos pasajes que ustedes están tocando es palabras de Dios, pero eran de otras culturas, y ellos no, ustedes no quieren sujetarse a la palabra de Dios, están acomodando la Biblia a sus explicaciones humanas, eso es humanismo, no me vengan a mí con explicaciones de que teología ni nada, en fin. Eran hermanos bastante cerrados de mente, entonces no se podía hablar mucho con ellos, era una comunidad de iglesias que eran así. Entonces, para ellos la cultura que refleja el texto es norma también. Para ellos es palabra de Dios y para ellos tienen que hacerlo. O sea, si la Biblia refleja una cuestión cultural, ellos lo tenían que aplicar, aunque no sea la cultura de ellos. No me explico cómo hacían ellos con los pasajes que mandaban a apedrear a los adúlteros, porque usted sabe que en la iglesia nunca falla eso de un hermano, una hermana, que en adulterio algo, y no sé cómo hacían ellos con ese tipo de textos, qué explicación daban, porque hay algunos hermanos que son así, no, este texto no es para mi aplicación porque no es de mi cultura, y este texto sí. Entonces hay como una cuestión medio rara, medio arbitraria. Bueno, la Biblia habla de una perspectiva humana, refleja diferentes perspectivas humanas, por ejemplo, el tema de los evangelios, cada autor de los evangelios habla de una forma diferente de Jesús, y eso tiene que ver con el autor. Cada autor decide, obviamente guiado, inspirado por el Espíritu de Dios, cómo hablar de Jesús de una forma diferente. Habla de Dios desde una perspectiva humana. Antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Bueno, cuando los autores comienzan a decir que Dios tiene mano,
Dios tiene pies. Una persona me preguntó una vez, estaba viendo el cielo y la Biblia, ella me dijo, ¿es literal cuando la Biblia dice que las nubes son el estrado de los pies de Dios? Está en Job, ¿es literal? Bueno, le digo, hay algunas cuestiones ahí, le digo, para empezar, Job estaba hablando en un tiempo donde Jesús todavía no se había encarnado, ¿no? Todavía Jesús no había tomado forma de hombre. Entonces, Dios no tenía pies, por lo menos en ese momento, manos o ojos, porque Dios es espíritu, le digo, número uno. Ahora, supongamos que Dios sí tiene pies, manos y ojos, le digo. Me parece que las nubes son demasiado pequeñas para que sean el estrado literalmente de los pies de Dios. Me parece que ese pasaje, le digo, no tiene una intención de ser muy literal, que digamos, creo que está expresando algo más de una manera poética. Entonces, los antropomorfismos son diferentes formas en que los autores expresaron ciertos atributos de Dios. Por ejemplo, Jesús dice que por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios. No recuerdo muy bien el pasaje, no tengo muy buena memoria, pero esos son reflejos de los autores, ¿no? Cuando hablamos de Padre e Hijo, son espíritus. Cuando hablamos de Jesús, bueno, Jesús sí es espíritu y es carne. Yo no puedo negar la encarnación de Cristo, aunque haya resucitado, sigue siendo carne. Y hay algunas personas que me preguntan, ¿Dios tiene nariz, por ejemplo? Les digo, bueno, Jesús tiene nariz, de eso no tengo duda, le digo. Pero si hablamos del Espíritu Santo, bueno, es espíritu, no es forma física. Dice, el enfoque adecuado incorpora los factores humanos y divinos. Toma en cuenta lo humano y lo divino. Ahora, ¿cuál es el enfoque liberal? Voy a ahorrarme la explicación de abajo. ¿Cuál es el enfoque liberal? No tengo dónde anotar. Mire, a ver, una pizarra. No, creo que me va a cerrar esto de acá. Ya. Ok, a ver. Como base, hay tres perspectivas. Una liberal, una balanceada y una que ignora los elementos humanos y como los ignora, comete varios errores de interpretación. Entonces, la liberal, y por eso mucha gente no quiere estudiar teología, porque fulano de tal se metió a estudiar teología en tal universidad, en tal lugar, y para él la Biblia ya no es palabra de Dios. Para él la Biblia es un documento religioso que habla de la historia de Israel, que los autores de la Biblia teologizaron a Jesús, que el Jesús histórico realmente no era divino, solamente era un hombre. Y todos esos enfoques o puntos de vista de las escrituras, déjenme decirles que en los campos de teología existen. En teología, mire, teología, hay posiciones para todos gustos y colores. Hay teología queer, por ejemplo, que es la teología de los homosexuales. Hay teología feminista. Hay de todo, y hay teología liberal. Entonces, es importante, muy importante, extremadamente importante, dónde y con quién estudiamos teología. De que sea una persona o un lugar conservador, evangélico y ortodoxo. Porque muchos cristianos, en el afán, que no es malo, de estudiar teología, se metieron en la universidad fulana de tal y salieron con estas ideas. Y ahora, estas ideas, ¿de dónde vienen? Bueno, sencillamente de que resaltan el aspecto humano de la escritura a tal punto que ignoran, a ver dónde está, que ignoran esto, la inspiración. Entonces, para ellos, la Biblia no es un libro que es palabra de Dios. Para ellos, la Biblia solamente es un documento que registra cuestiones históricas que ni siquiera son muy exactas, según dicen ellos, cuestiones culturales. Y mire, cuando nosotros vamos acá, con los elementos humanos, nosotros aceptamos. La Biblia habla de cuestiones culturales que no son nuestras, que son de Israel, nosotros reconocemos, o que son de grupos gentiles, nosotros lo reconocemos. La Biblia es un documento histórico, lo aceptamos. Que los autores de la Biblia escribieron e hicieron teología con su relato, lo aceptamos también. Los libros tienen
pensamiento teológico, eso no lo negamos. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que cuando la Biblia deja de ser palabra de Dios para ti, y es solamente, puede ser el mejor libro para ti, pero si no es palabra de Dios, déjame decirte que tienes un enfoque teológico liberal. Que mira, los liberales en teología, en la iglesia nosotros llamamos liberales a otras cosas, pero los liberales en teología, ellos no tienen ninguna vergüenza. Sí, sí, yo soy liberal porque esos conservadores, o quieren realmente, para ellos nosotros somos unos religiosos que encadenamos a la gente a una manera de pensamiento y ellos son los libres, ellos son los de mente abierta. Así es, ellos son mente abierta y han profundizado en los estudios religiosos. Lamentablemente tienen la mente tan abierta que ya se les cayó el cerebro realmente. Entonces para ellos la Biblia no es palabra de Dios y ese es el enfoque humanista y liberal. Resaltan solamente los aspectos humanos y se olvidaron de lo divino, se olvidaron de la inspiración. El aspecto correcto que nosotros debemos de tomar, el evangélico, es el que toma en cuenta la Biblia como autoridad, como palabra de Dios y acepta los elementos humanos. Entonces, lo humano y lo divino va junto en la Biblia. Negar uno de ellos es caer o en liberalismo o caer en un biblicismo totalmente, para mí, tóxico, que yo lo he visto en varias personas que niegan todos estos elementos humanos y para ellos cada letra, o como diría un judaizante, cada yot de la Biblia es una norma y hay que hacerlo. Y no hay distinciones culturales, no hay distinciones gramaticales, no hay distinciones de idioma, no hay nada. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de avanzar? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Bien, un punto. Para ustedes, cuando estén leyendo un libro, a veces leemos libros de autores que no conocemos o algo, y mire, hay autores muy buenos, particularmente, si usted quiere estudiar algún tema o algo, escríbame con toda confianza y yo le voy a recomendar los mejores autores que yo conozco. A veces tenemos un miedo de leer autores nuevos y que sean liberales. Una de las características de los liberales en teología es que comienzan a socavar la misma escritura. Comienzan a decir que la Biblia no es confiable, comienzan a decir que la Biblia tiene errores, comienzan a decir que la Biblia se contradice, comienzan a decir ese tipo de cosas. Entonces, ustedes escuchan a alguien por muchos grados de teología que pueda tener la persona, comienza a decir esas cosas, mire, agarra su maleta, levántese y no escuche a ese inconverso. A mí son inconversos. Ahora, ¿puede equivocarse la Biblia? Alguien puso en el chat, ¿cómo sabemos que la Biblia es la correcta? E incluso nosotros los cristianos, aquí ya dentro de la iglesia, nos hemos hecho esta pregunta. Hay varias traducciones de la Biblia, en inglés o en español, dependiendo qué idioma hable usted. ¿Cómo yo sé cuál es la traducción correcta? ¿O por qué existen diferentes traducciones? Bueno, una cosa no lleva a la otra. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. ¿Cuán confiable es la Biblia? Este ha sido uno de los grandes temas del siglo. ¿Es la Biblia inerrante, que no puede errar? ¿O es una simple guía infalible en materia de fe y conducta? Lo cual significa que es verdad lo que dice sobre las verdades espirituales, pero puede haber errores de ciencia, geografía e historia. Miren, yo no creo que la Biblia, mi punto de vista personal, yo no creo que la Biblia tenga errores en historia y en geografía. Y en ciencia, este es el problema que yo tengo con esto. En ciencia, depende mucho cómo lo veamos. Porque yo he visto autores y expositores, por ejemplo, agarrar Génesis 1, todo el capítulo 1, y hacer una explicación de Génesis 1 y al lado, creo que estoy levantando mis manos y está reconociendo, y al lado están explicando el Big Bang. ¿Alguna vez han escuchado ustedes a alguien eso? Yo sí, allá en Nicaragua, un expositor llamado David Diamond. Y él agarró Génesis 1 y él comenzó a explicar ciencia, todo la teoría del Big Bang, ciencia. Y él decía que el Big Bang puede ser explicado mediante Génesis 1. Ahora, yo desde ya le digo que eso está equivocado, pero quiero que me digan ustedes, ¿por qué creen que eso está equivocado? Si es que están de acuerdo conmigo.
¿Por qué creen que ese tipo de explicaciones está equivocado? ¿Algún voluntario? Mano Gilson, mano Kenny, mano Carlos. ¿Alguien que desee opinar? ¿Nadie? Bien, te explico. La teoría del Big Bang justamente es eso. Es solamente una teoría, es una de las tantas explicaciones que tiene la comunidad científica de cómo se creó el universo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una teoría y algo que es verdad? Bueno, es que la teoría todavía no ha sido comprobada. Y según vi en algunos artículos académicos de ciencia, se han desarrollado nuevas explicaciones sobre la existencia de la creación, que han dejado un poco obsoletas la explicación del Big Bang. Entonces, ¿cuáles son los dos problemas principales con este tipo de método? Número uno, ¿usted cree que Moisés o los autores de la Biblia tenían idea de la teoría del Big Bang? No, en primer lugar, es un tema anacrónico. No tiene nada que ver con Génesis 1. Tratar de explicar Génesis 1 mediante métodos científicos, métodos que son ajenos al propio texto, es algo completamente anacrónico. Y muchos exponentes, en el afán de traer una enseñanza profunda en las escrituras, comienzan a cometer este tipo de anacronismo. Número uno. Número dos, el propósito de Génesis 1 no es relatar ni detallar el proceso de la creación. El propósito de Génesis 1 es declarar a Dios como creador de todas las cosas. No está enfocado en dar detalle específico de cómo fue creado parte por parte, parte por parte. Ahora, a nosotros, en nuestro pensamiento moderno, nos gustan las explicaciones sistemáticas, que nos expliquen por parte, que nos expliquen a detalle. Entonces, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Yo creo que la Biblia no tiene errores, yo creo en la inerrancia. Yo creo que la Biblia no tiene errores en materia de historia y geografía. En materia de ciencia, sí, depende cómo se explique o depende cómo el autor lo quiera exponer. Si el autor quiere hacer método científico, meter ideas que son ajenas al texto, ahí yo tengo problemas. Porque, por ejemplo, a veces en el afán de explicar que la Biblia no comete errores en marcos de ciencia, comenzamos a negar lo sobrenatural. Por ejemplo, hay un movimiento que se conoce como ciencia cristiana, más o menos así se conoce el movimiento. Y ellos explican todos los milagros de la Biblia por el método científico. Y ellos dicen, por ejemplo, cuando se abre el Mar Rojo, ellos dicen que cuando se abrió el Mar Rojo, en realidad lo que pasó fue un huracán. Usted sabe que en el ojo del huracán es pacífico, no hay viento fuerte, solamente hay un remolino. Entonces ellos dicen que no hubo nada sobrenatural cuando se abrió el Mar Rojo y que lo que pasó fue un torbellino ahí de huracán y que por la fuerza del torbellino el mar se abrió. Bonita la explicación, muy bonita, pero créame que explicar algo así de manera tan exacta, en ese mismo momento no podemos negar el elemento sobrenatural. El problema es cuando quieren explicar los relatos de la Biblia a través de explicaciones científicas, cuando son eventos que sencillamente son milagros, milagros que ya estudiamos anteriormente sobrepasan este tipo de temas. Entonces, yo estoy de acuerdo con la inerrancia en geografía e historia y en el de ciencia, en un depende cómo el autor lo vaya a explicar. Hermano Gilson, ¿sí? Pastor, disculpe, lo mismo puede pasarnos con el libro de Josué, que es histórico, cuando Josué le dice a la luna y al sol que se detenga. Podemos decir que la Biblia ahí falló, pero Josué no sabía que era la tierra la que daba vuelta.
Entonces ahí si nos acercamos como si fuera ciencia, podemos decir que la Biblia se equivocó, pero no fue que se equivocó. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está de hereje el hermano Gilson o qué pasó? Ya, respondo. Pueden comentar tranquilos con confianza, hermano. Aquí todos tenemos voz, podemos opinar con confianza. Claro, Josué está hablando lo que él conocía en su periodo. O sea, exigirle a los autores bíblicos que den explicaciones de nuestra era, explicaciones científicas. No. O sea, la Biblia no se está equivocando ahí. La Biblia está hablando en su conocimiento de los autores cosmológicos que tenían. Entonces, ellos no tenían el conocimiento científico que tenemos hoy de que la Tierra da vuelta alrededor del Sol. Ellos no tenían eso. Entonces, si nosotros cometemos una inerrancia, tenemos la doctrina de la inerrancia y queremos que la Biblia satisfaga todo nuestro conocimiento científico moderno, vamos a cometer un montón de atrocidades con el texto. Lo mejor es tener conciencia del contexto de los autores que estaban viviendo y cómo ellos estaban explicando y narrando las cosas. Eso es lo mejor. Entonces, ahora, hay un enfoque liberal que para ellos la Biblia tiene errores científicos, históricos y geográficos. Es que mire, si usted se da cuenta aquí, hermano, siempre van a haber extremos en todo esto. Yo estoy de acuerdo con la inerrancia de manera así, y lo de la ciencia lo discuto. No lo niego, no digo que la Biblia tenga errores científicos, sino que la Biblia tiene el conocimiento científico que debía de tener en su era y en su tiempo. Eso es lo que puedo decir. Pero hay un enfoque también de las escrituras y un enfoque de la inerrancia que es este de acá. Que para ellos ya la Biblia tiene errores en geografía, tienen errores históricos, no son exactos. A ver, por ejemplo, estos son los dos enfoques. Mayormente, nosotros tenemos el enfoque evangélico, ¿ya? Esto es lo que nosotros sostenemos mayormente. A ver, el enfoque evangélico cree que la Biblia es verdadera en el todo, como un total. La Biblia es verdad, pero en ciertas partes la Biblia se equivoca. El enfoque evangélico dice que la Biblia es verdadera en todo y en todas sus partes. El enfoque neoevangélico dice que es verdadero en espiritual, pero no siempre es exacto en lo histórico. El evangélico dice que es verdadero en lo espiritual y en lo histórico. Verdadero en lo moral, pero no siempre en lo científico. Verdadero en lo moral y lo científico. Y vuelvo a hacer hincapié. Lo científico en un depende a lo que quiere explicar cada autor. Lo dejo en un ahí. Verdadera en intención, pero no en todas sus afirmaciones. Verdadera y en intención y en todas sus afirmaciones. La Biblia es infalible, no inerrante. La Biblia es infalible e inerrante. Entonces nosotros los evangélicos creemos en la inerrancia de las escrituras, que las escrituras no tienen errores. Ahora, esto de la inerrancia, amado hermano, tiene diferentes posiciones de entenderlo. Hay diferentes maneras de ver la inerrancia, ¿ya? El tradicional es el que tienen aquí a la derecha. Ese es el normal, ese es el que los evangélicos profesamos. Como le estoy diciendo ahorita, yo creo en todo esto lo evangélico, solamente en lo científico me pongo ahí un poquito como que a ver qué es lo que querés meterme en una explicación científica o algo, porque no quiero exigirles a los autores bíblicos algo que no es de su tiempo, precisamente por eso, pero no es porque tenga desconfianza de que el texto sea inexacto o de que el texto cometa errores. No, ni idea, ni idea. Ahí sí, yo me pongo contra el texto y cositas así, usted ya puede ficharme como liberal con todo el peso de la palabra. Entonces, para los liberales, no vamos a decirle en evangélico, vamos a decirle liberales. La Biblia solamente es un instrumento, la Biblia solamente es revelación, Dios habla mediante palabra, el lenguaje humano es inadecuado para comunicar a Dios, o sea, la Biblia es palabra de Dios, pero no es perfecta. Puede aceptarse mucho de la crítica más elevada y la fe se opone al razonamiento contemporáneo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá?
Acá lo que podemos ver es un razonamiento o un pensamiento moderno que quiere que la Biblia se ajuste a sus preceptos y quiere que la Biblia sea exacta como documento de ciencia. Tratan a la Biblia como si fuera un documento más, un libro que no tiene autoridad ni nada. El enfoque evangélico respeta la autoridad de la Biblia como escritora. Y miren, entre acá y acá, estos enfoques son enfoques que nosotros hemos tenido como iglesia sobre las escrituras, ¿ya? Y en el periodo que se levantó el liberalismo teológico y que nacieron las escuelas liberales, hubo un periodo en teología que se armó bastante fuerte y los teólogos, muchos teólogos, no voy a decir todo, pero muchos teólogos comenzaron a cuestionar la Biblia. Fue un caos total. En medio de todo eso, la comunidad evangélica levantó una declaración, que es la Declaración de Chicago, en el cual se afirmó la inerrancia, y bueno, fue como una respuesta a todo este liberalismo teológico, y afirmó que la Biblia es inerrante en materia de ciencia, en materia espiritual y en materia moral. Entonces yo estoy de acuerdo con la inerrancia, vuelvo y recalco esto, con el tema científico lo tomo con pinza, lo tomo con cautela, porque he escuchado a muchas personas dando explicaciones científicas a los textos bíblicos. No hacen teología, no hacen estudio bíblico, quieren hacer a la Biblia un libro de ciencia, y la Biblia no es un libro de ciencia. Hay un libro ya académico que discute 5 puntos de vista sobre inerrancia. Albert Mohler vendría a representar el enfoque más evangélico y conservador de los que sostienen la Declaración de Chicago, que la Declaración de Chicago fue como un acuerdo de varias comunidades evangélicas, varios teólogos conservadores, y dijeron, la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene errores. Pero como les digo, estas maneras de ver la inerrancia lo discuten muchas personas. Y se ve en la academia de diferentes maneras. El libro está en inglés, se lo manden a Amazon. Si alguien quiere meterse de lleno a este tema de inerrancia, que es bastante complicado, les quiero recomendar este libro, que la verdad es muy bueno. Entonces, conclusión. El enfoque de la mayoría de los evangélicos es que la Biblia enseña la verdad en materia espiritual, científica e histórica. Eso es, honestamente, eso es lo general. Los pasajes que se usaron con referencia a la inspiración parecen sugerir que esto es lo que la Biblia afirma por sí misma y que es la manera en que Jesús la entendió. El examen de la evidencia sugiere que la Biblia es extremadamente confiable en sus asuntos científicos, históricos, habiéndose equivocado repetidamente sus críticos. Si la Biblia es palabra de Dios, Dios solamente puede hablar la verdad. Es más fundamental entender que no hay forma de evitar concluir que la Biblia no contiene errores. La inspiración garantiza la inerrancia. Solo observe la manera en que se iguala lo que dice la Biblia a lo que afirma Dios. Eso señaló que Dios dijo, por tanto, dejará al hombre su padre y su madre, pero a un análisis aún más detallado muestra que esas fueron palabras de Moisés. Pablo atribuye de igual manera una cita directa a Dios, a la Escritura, donde la Biblia habla a Dios y Dios no puede mentir. Esto no significa que la manera en que entendamos la Biblia sea perfectamente verdadera. Significa que la Biblia es verdadera cuando es entendida de la manera correcta. Con eso yo estoy de acuerdo. Tampoco significa que todo lo que la Escritura deba ser entendido literalmente. Ese es el biblicismo tóxico, que todo lo quiere hacer literal. Hay figuras literarias en casi cada página, pero hay una gran diferencia entre decir la verdad mediante metáfora y contar cuentos usando mitos. Además, la calidad inerrante no significa que todo lo que se registra en la Biblia sea verdadero, sino lo que se afirma como cierto lo es. Caín dijo, soy yo guarda de mi hermano, y bueno, ya sabemos que eso no era así. Finalmente, hay una analogía entre la palabra de Dios escrita y la palabra viva. Aunque los neoevangélicos dicen que el error se debe a la introducción del pensamiento y el lenguaje humano, deben responder de alguna manera al hecho de que Jesucristo fue plenamente humano y totalmente divino a la vez, aunque sin pecado. En ambos casos, lo humano y lo divino están vinculados,
Aunque los humanos no tienen perfecciones, eso sugiere que el pecado y el error no son consecuencias necesarias de la humanidad, sino accidentales. Dios puede producir tanto una persona como un libro sin error. Hasta aquí terminamos. Entramos al momento de las preguntas. Pastor, disculpe, el libro de la ignorancia que usted puso ahí solamente está en inglés, ¿verdad? Sí, lamentablemente solamente está en inglés. En Kindle, yo hago esto bastante, hermano, porque yo no voy a esperar honestamente que algún editorial los traduzca, porque me voy a volver viejo y nunca los traducen, por X razones. Kindle tiene traductor. Usted puede comprar libros en inglés y empezar a traducirlos, y Kindle se los va traduciendo y los va leyendo en español. Kindle es un lector para leer libros digitales, ¿no? Yo sé que algunos quizás Luego no lo están tiene. acostumbrados. Logos tiene su traductor también. Logos tiene su traductor. Yo sé que algunos no están acostumbrados a leer material en digital, pero si quieren leer a los mejores expositores de estos temas, realmente tenemos que adecuarnos. Yo hablo cero inglés. Quien me conoce, mi inglés es cero. Y todos los libros que yo leo mayormente están en inglés, y a punto de traducción, a punto de traductores, estoy leyendo los libros, y créanme que vale la pena. Es un poquito tedioso, pero es lo mejor. Hay una cuestión que quiero explicarle antes de concluir. No lo toqué en la exposición, y va a estar en el PDF, pero lo quiero explicar por encimita, ¿ya? Este tema de la Biblia. A ver. Bien, ok. Nosotros creemos que la Biblia no tiene errores, ¿no? Todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, va a haber una cuestión acá que tenemos que admitir la realidad, y que es uno de los argumentos que la gente utiliza para objetar la Biblia. Entonces, tenemos la Biblia acá, tenemos los escritos bíblicos, ¿no? Ahora, esto se conoce como agiógrafo. Estos son los escritos originales. Ahora, estos escritos originales fueron inspirados y no tuvieron errores. Okay. De estos escritos originales, y se lo voy a explicar de la manera menos técnica posible, de la manera más fácil, ¿no? No voy a complicarme con tecnicismo. De estos escritos originales salieron copias. Copias de los originales. Ahora, quienes copiaron los textos originales, Antiguo, Nuevo Testamento, ya no fueron los autores originales. Ahora les pregunto yo, ¿estas copias están libres de errores? ¿Las copias de los manuscritos originales no tienen errores? Podemos decir que así como los escritos originales no tuvieron errores cuando fueron escritos, las copias no tienen errores también. ¿Qué piensa usted? Pastor, entonces, quiere decir que las copias que no son originales sí pueden tener algún error del escritor o las traducciones. No sé, dígame usted. Esta pregunta se la estoy haciendo a ustedes. Las copias de los originales están libres de errores. Bueno, eso creemos, pero cuando leemos la Biblia que nosotros tenemos, a veces hay unos corchetes que dicen que los originales o en los manuscritos originales no aparecían. Bien, gracias, hermano Gilson. Hermano Carlos, ¿quiere comentar algo? No. Amén. ¿Algún voluntario? Hermano Gilson dice que algunas Biblias tienen unas notas, y como que algunas copias de la Biblia no tienen lo mismo. Eso se conoce como variante.
cuando una copia tiene una palabra diferente a otra copia. Esos son variantes. Y en nuestra Biblia, sea Biblia de las Américas, NBI, Reina Valera 2015, tienen ciertas notitas, que usted me imagino las habrá leído, que hacen referencia y hacen comentarios sobre las copias. Entonces les pregunto yo, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien más que opine? ¿Las copias están libres de errores, al igual que los originales? ¿O las copias tienen errores? Pastor, pero siempre estás revisando las Biblias, o sea que sí pueden tener errores porque siempre las estás revisando y haciendo las nuevas revisiones. O pienso que sí. Ahí ya tenemos otra cuestión. Ahí tenemos otra cuestión. Si la Biblia no tiene errores, ¿por qué las editoriales la están revisando constantemente? Voy a ponerles un ejemplo pequeño. Nuestra traducción al castellano, la Reina Valera 60, la famosa que usamos, bueno, cuando salió la Reina Valera no era Reina Valera 60. La primera en español salió en el 1500 tanto, que era la Biblia del Oso. Y es una traducción, ¿no? Estamos hablando de traducción. Esa traducción, los que trabajaron en esta traducción dijeron que esta traducción necesita correcciones a futuro. Y a ella salieron nuevas Reina Valera. Por si acaso, la Reina Valera del 60 no es la única que hay actualmente. Está la 2015, está la Reina Valera contemporánea, está la 2022. Pero vuelvo al punto, y me gustaría que todos puedan comentar, puedan participar. ¿Las copias de los manuscritos originales tienen errores o están libres de errores? Les digo porque en algún punto alguien les va a discutir sobre esto y no lo hablé en la presentación porque es complicado hablarlo en una presentación, entonces lo quiero poner con dibujitos. Hermano Kenny, ¿usted cree que las copias de la Biblia están libres de errores? ¿O tienen errores? En mi opinión puede que haya algún tipo de error en la gramática. O simplemente lo podemos ver también como los evangelios, que toditos tienen su ángulo diferente, pero están sincronizados. So, yo puedo entender que la gramática, porque un punto puede cambiar el asunto por completo. Claro. So, puede que un punto cambie lo que es la oración. Yo entiendo que las copias pueden tener algún tipo de error gramático. Claro, y usted sabe que por lo menos en griego y en hebreo así, un punto significa mucho. Un punto, una consonante que sea diferente, cambia el significado de una palabra. En griego y hebreo es así. No sé cómo sea en inglés, que si pueda ser igual, pero los que hablan más de un idioma saben que uno puede contar. Ahora, estamos hablando, y esto lo habla en parte el PDF que yo le mandé, pero yo les pido lean el PDF, Estamos hablando que no solo son 3 copias, amados hermanos, sino miles de copias a través de los años, ¿no? Entonces, las personas que tienen sus dudas con la Biblia se hacen esta pregunta. La Biblia no fue modificada en el proceso de copiado. Si hay, porque hay, no lo podemos negar, un montón de copias, que la Biblia se ha copiado, los manuscritos se copiaron año tras año, porque usted sabe que el material se deteriora, ¿no? Y los manuscritos originales, amados hermanos, por si no sabían, no existen. No tenemos los manuscritos originales disponibles, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. No existe. Lo único que existe son copias de los originales y no copias de los originales per se. Lo que tenemos actualmente son copias de las copias. Creo que el más antiguo es el P45, que, a ver, si no me equivoco, el manuscrito más antiguo es el P45.
¿De qué año data? Es que es un fragmento. A ver, P45, ya. Una de las copias, que es un fragmentito, es un pedazo pequeñito que tenemos antiguo, es el P45, que data del 200 al 250 después de Cristo. Es un fragmento, es uno de los evangelios, creo que es el evangelio de Juan. Pero bueno, una de las copias más antiguas del Nuevo Testamento es este, el P45, que es un fragmento de una página pequeñita, que está más o menos de ese año. Entonces, lo que tenemos actualmente, que son un poquito más tempranos, son copias de los copias. Entonces, volvemos al punto que la gente pregunta. Y no lo podemos negar porque somos cristianos, nosotros no mentimos. Y por eso quiero discutir un poquito sobre esto. Porque nosotros no podemos mentir como cristianos. Entonces, la gente se pregunta, las personas no cristianas, si la Biblia no tenemos los manuscritos originales, que todo esto está en internet o está en libros académicos cristianos, está. Si la Biblia tiene diferentes copias, no fueron modificadas a través de los años, las personas inconversas piensan de la siguiente manera: de seguro fue modificado porque querían cambiar algunos asuntos de doctrina o algo por el estilo. Siempre los inconversos tienen unas ideas macabras. La realidad es que muchas veces, sí, amados hermanos, hubieron copistas que modificaron algunas cosas. ¿Y para qué las modificaron? Porque en el pensamiento de ellos querían explicarlo mejor. Querían dar una mejor explicación, o quizás pensaron que no estaba siendo muy claro. Entonces, en algunos momentos, eso fue añadido, son añadiduras. Entonces, entramos en un dilema, en un delay. Si las copias tienen errores, porque de que los tienen errores o tienen variantes. Y variante es que una palabra aparece aquí, una palabra no aparece. Entonces, si las copias tienen errores o tienen variantes, ¿cómo podemos confiar que tenemos una Biblia confiable? Pastor, disculpe, eso también le iba a preguntar, porque si nosotros creemos que es inerrante y que no tiene errores, ¿cómo le podemos demostrar a ellos si no tenemos las copias originales? ¿Cómo hacemos eso, hermano Wilson? Estamos en un problema. Tiene que sacarme este problema. Eso es lo que quiero saber yo, pastor. Bueno, mire, ¿alguien quiere dar alguna opinión? Voy a dejarle la oportunidad de que alguien resuelva este problema. Porque es un problema. Es un problema. Pues Sí, bueno, okay. voy a dar un punto, ¿verdad? Un punto en mi opinión. Creo que favorece así lo que es la Biblia, es la historia, ¿verdad? Porque cuando vemos en lo que son los libros de Daniel, muchos de los libros de Daniel mencionan lo que son estos reyes, ¿verdad? Que existieron. La Biblia, de alguna manera, pues, tiene relatos también de lo que es la historia, como también el Nuevo Testamento, lo que es Pilato, todos esos emperadores existieron. Más o menos, pues podemos ubicar lo que sucedió en ese entonces, pues ahí también está lo que es la Biblia. Eso es lo que yo puedo, ¿me entiendes? Deducir lo que es la historia. Hermano Kenny, ¿usted alguna vez en su Biblia ha leído esas notas que dicen esta palabra no aparece en tal manuscrito y cositas así? No, esas son las pequeñitas. Ajá, sí, En a las veces. páginas de abajo. No, fíjese, nunca le he prestado atención hasta hoy. Pero sabe que están ahí, ¿no? Sí, es Sabe correcto, eso, claro. ¿no? Entonces, bien, Sí. hermano Kenny, mire, eso puede servir de manera general para comprobar, ¿no? Que la Biblia es confiable con los asuntos históricos que habla, pero aún no resuelve el problema. ¿Cómo podemos saber que lo que tenemos como Biblia es confiable si hay variables con las copias, hay variantes? O sea, aún no lo resuelve totalmente el problema, porque hay que explicar. Un manuscrito dice esto, otro manuscrito dice lo otro. ¿A quién le creo? Bien.
No lo voy a hacer torturar más. Le explico. Mire, yo les voy a dar la explicación sencilla, pero les digo que no es la explicación completa, ¿ya? Este tema hay que estudiarlo muy bien a detalle. Lamentablemente solo tenemos una lección de Biblia, así que no puedo dedicarme solamente a esto porque hay otros temas con los cuales tenemos que avanzar. Así que la explicación que les voy a dar, les digo ya, es simple, básica, no es completa, pero va a ayudar a resolver este problema. Bien, este método o esta ciencia se llama crítica textual y se aplica a todos los documentos históricos, no solamente los bíblicos, a los documentos de Homero, de los emperadores, a todo documento histórico se aplica porque todo documento histórico tuvo un original y tuvo sus copias para ser preservado. Entonces la crítica textual busca restaurar el texto original basado en las copias que están disponibles, haciendo una comparativa entre copias. Bien, entonces nosotros resolvemos este problema a través de la ciencia de la crítica textual que busca la restauración del texto primario. ¿Por qué busca la restauración del texto primario? Porque, bueno, ya vimos que algunos textos tienen variantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Mire, en primera, crítica textual no la hace cualquier persona. Ojo con eso. La crítica textual la hacen los estudiantes que han estudiado griego bíblico y hebreo bíblico. Porque usted va a tratar con, vamos a ponerlos en círculo, con manuscritos que están en griego, y están en hebreo. Entonces, para hacer crítica textual, normalmente esto lo hacen los eruditos, gente que ha dedicado su vida a esto. ¿Lo puede hacer un cristiano? Bueno, sí, lo puede hacer un cristiano, no necesita tener un PhD, pero dependiendo del texto en el cual va a hacer crítica textual, tiene que saber si es Nuevo Testamento griego o hebreo. Entonces, bien, vamos a empezar con el griego. Entonces, estos manuscritos, por si acaso, estas copias de las cuales estamos hablando, no es que están escondidas en el Vaticano y que por ahí salió una página de Facebook que hay unos manuscritos escondidos en el Vaticano y que esos manuscritos son los originales y que esos contienen la verdad que la iglesia ha ocultado por muchos años. No, esos son chistes de vieja, de farándula. No, estos manuscritos están disponibles en la web. Yo les voy a mandar un enlace al grupo para que los vean. Todos estos manuscritos, obviamente, hay compañías que se han dedicado a la arqueología, a excavar. Los descubrimientos más famosos fueron los rollos de Qumran, que se descubrieron un montón de manuscritos antiguos. Noticia: cuando se descubrieron los rollos de Qumran, que fueron copias del Antiguo Testamento, copias más antiguas de las que teníamos en, en el tiempo reciente, en el 1900 y tanto, se descubrió algo muy interesante. Y es que las copias de Qumran, que son copias mucho más antiguas de las que teníamos disponibles, no tenían diferencia significativa con las copias tardías que nosotros teníamos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía el hermano Kenny, que las variantes que habían, a veces era una palabra, a veces era una tilde, a veces era un signo. Entonces, la premisa es esta: si tiene diferencia, entonces no es confiable. Esa es la premisa escéptica, por si acaso. Pero no, hay diferencias entre las copias, no vamos a decir que no, pero no son diferencias significativas. Entonces, la crítica textual obviamente no es tan fácil, requiere trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hace el crítico textual? Estudia todas las copias disponibles que hay, obviamente, de X o Y texto. Ya dije, si es Nuevo Testamento, tiene que saber griego. Entonces, compara el mismo texto con todas las copias. Entonces, las copias más antiguas, las copias que más concuerden, se cree o se llega a entender que son las más confiables.
Entre más antigua y entre más concuerden y menos diferencia haya, entonces uno se apoya en eso. Ahora, uno dirá, pero son un montón de copias. ¿Esto no va a perjudicar el trabajo de crítica textual? No, todo lo contrario, nos ayuda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Homero, usted lo conoce, fue un personaje muy importante. Homero no llega ni a las 1000 copias, ni a las 500 copias, sus documentos. Para hacer crítica textual, no llega. Ahora, del Nuevo Testamento, ¿saben cuántas copias tenemos disponibles para trabajar? Más de 5000 copias. Entre más, mejor. Como nosotros no nos dedicamos a esto, muchas veces leemos a los que sí se dedican. Uno de ellos, por ejemplo, es Craig Evans, es experto en todo este tema. Y según declaraciones de Craig Evans, dice lo siguiente. Por más de 5000 copias que hemos analizado, hemos estudiado variantes y todo esto, podemos declarar con toda confianza que lo que tenemos como Nuevo Testamento concuerda con esto de acá, con los manuscritos originales. Entonces, aunque no tengamos los manuscritos originales, todas las copias, gracias al Altísimo, que tenemos disponibles, nos han ayudado a confirmar que las variantes que hay no afectan en nada, en tema de doctrina, ni nada. O sea, no hay diferencia significativa. Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para concluir? ¿Cómo podemos comprobar que la Biblia es confiable? Mediante la crítica textual, que es la comparación de todas las copias de los manuscritos que tenemos disponibles. Obviamente, no cualquiera lo va a hacer, pero los que lo han hecho dan fe. Y uno estudiando suficiente griego, también uno mismo puede hacerlo. Les pregunto, ¿se entendió? ¿Entendieron? ¿Algo no quedó claro? Este es el momento de preguntar. Muy buena información, Joel. Bien, yo les mandé un PDF de la lección número 7. Les pido encarecidamente, por favor, que lo lean. En este PDF explica más a detalle este tema de lo que estamos hablando acá. Les digo, es un tema muy importante para manejar. Hay que por lo menos saber lo básico para cuando alguien diga, pero mira, hay un montón de copias de la Biblia. ¿Cómo yo puedo confiar si hay un montón de copias? Bueno, entonces usted lo sienta y le explica. Mira, hay diferentes copias, pero están en un idioma en el cual se pueden traducir. Entonces, sencillamente se compara. Y los textos más antiguos y que concuerden más son los más confiables. Entonces, gracias a Dios tenemos copias. Ahora, si aplicamos esa misma ley a otros escritos de otros autores, como Homero, por ejemplo, estamos en bastantes problemas, porque no tenemos muchas copias. Entonces, bien, lean los PDFs, por favor. Yo les digo, no soy un erudito, no soy un doctor, profesor, no llego a esos niveles. Y lo que yo les mando de lectura siempre es lo que yo estoy seguro que otras personas lo van a explicar mucho mejor de lo que yo le explico. Y mi interés con cada lección, con cada tema, es que usted conozca lo elemental. No espero que sean expertos en el tema, pero que podamos decir confiadamente y afirmar nuestra fe. Que cuando yo estudié este tema, yo dije, wow, Dios ha preservado, escucha muy bien esto, y aquí viene el elemento de la fe. Dios nos ha dado su palabra, y aunque los seres humanos hayan cometido fallas por aquellas razones, Dios ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Y aquí viene la fe. Porque aunque haya toda una explicación científica en el campo de las letras, aunque haya todo eso, aquí entra el elemento de la fe. Tenemos razones, todo esto, hay gente que se ha dedicado años explicándolo, tenemos razones para creer y tenemos la fe. Que el mismo Dios que soltó la palabra, la preservó hasta nuestros tiempos, de tal punto que usted y yo hayamos podido ser salvos y conozcamos la verdad del Evangelio. Amén. Amén. Bien, si a futuro alguien tiene más preguntas o quiere estudiar más este tema, me escribe a privado, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios porque nos ha permitido aprender más el día de hoy.
Padre que estás en los cielos, te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Te doy gracias por el grupo de estudio, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta clase. Te pido, Señor, ayúdanos a conocer más de tu palabra, a ser cristianos, Señor, mejor equipados, Señor, que conozcan más de ti y que podamos poder, Señor, dar razón de nuestra fe y esperanza. En el nombre de Jesús te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano, el Señor le guarde. Nos vemos hasta la próxima semana. Amén. Estamos para servirle. Bendiciones. Amén. Tengan todos una linda noche. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga.